Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su nombre, porque se acercó a nuestra cama esta mañana, nos besó y nos regala este precioso día. Bendecimos su nombre por esta oportunidad que nos da para hacer mejor las cosas de como las hemos estado haciendo. ¿Qué vimos ayer? Yo creo que alcanzamos a leer solamente un verso del capítulo 2 y hoy lo vamos a repetir para seguir estudiando. Dice el verso 1: Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús. El Mesías es la cabeza de Israel. Es el representante de todo lo que Israel ha de vivir. Por eso él tuvo que estar 3 días y 3 noches para después resucitar, ser el primero de muchos que vamos a resucitar. También dice que hubo unas bodas en Caná. Y Caná está en Galilea, donde estaban las 10 tribus. Ese es el lugar donde estaban las 10 tribus que fueron dispersas por todas las naciones. Y fue llamada Galilea de los gentiles, porque fue la región que invadieron los asirios en el año 722. ¿Se acuerda? Ellos llegaron ahí, se llevaron a la gente de a las 10 tribus se llevaron y dejaron a los más pobres. Dejaron ahí a la gente más pobre, a la gente que no tenía recursos, y la gente que vivía en esa región la llevaron a ese lugar para que se mezclaran los que quedaron ahí de las 10 tribus. Entonces de ahí es donde surgen los samaritanos, de esa mezcla que hubo, y perdieron ahí su identidad. Los que habían quedado perdieron su identidad. Así que Galilea de los gentiles representa al pueblo que dejó de ser pueblo. ¿Se acuerda que Oseas dice que ese pueblo ya no será mi pueblo? Dice, bueno, aquí es donde dejan de ser el pueblo de Dios. Galilea representa al pueblo no compadecido. Galilea representa la oscuridad, la tiniebla. Porque a pesar de que fue un pueblo que tuvo la luz de la palabra, tuvo las escrituras, rechazaron esa luz, no la quisieron y se llenaron de tinieblas, fíjese. Pero ¿cuál es la buena noticia de todo esto? Que el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, y los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Isaías 9:2 dice esta profecía. Así que Galilea representa a todas las naciones, a todo ese territorio de las tribus que se fueron a la dispersión. Fíjese, por todo el mundo se fue. Jesús, mire qué belleza esto. Jesús pasó 3 años ahí, en ese lugar. Mire, en Galilea. Ahí estuvo sus 3 años de ministerio, en Galilea y Capernaum. Y les vino a dar iluminación a esos asimilados. Ahora dice que en el tercer día se hicieron unas bodas en Caná. Y este es un pueblecito cerca de Nazaret, fíjese. Y tenemos que ver lo que significa el nombre Caná. Viene de un verbo hebreo, lignot, dice, y significa compra. Eso significa. Ya sabe que los nombres son muy importantes en la Biblia. Y entonces aquí dice que Caná significa compró. En pasado, fíjese, las bodas de la compra, así se llamaría esto. Las bodas donde algo se va a comprar. La redención de la esposa infiel. ¿Qué fue lo que hizo Oseas, el profeta Oseas, con su esposa? Que adulteró
¿Se acuerda que esa mujer se fue con sus amantes? Dice la palabra. ¿Qué fue lo que tuvo que hacer Oseas cuando la vio toda arruinada en venta de los esclavos? Ahí estaba, en ese grupo de esclavos que estaban vendiendo, estaba Gomer, la esposa de Oseas. Y Oseas fue y la compró. Así que el principio de las señales que va a ser Jesús nos muestra que viene a comprar a la esposa infiel. Esta es la historia de amor jamás contada. Mire, el Señor hizo que Oseas se casara con esta mujer infiel para demostrar cuál es la fidelidad de Dios con su pueblo Israel. Mire, aunque Israel ha sido infiel, el Señor tiene un amor eterno por su pueblo. El verso 2 dice, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. El primer milagro de Jesús nos muestra, mire, cuál es su misión. Pues Él vino a comprar a la esposa infiel, a la adúltera, la esposa que lo dejó por irse con sus amantes. Y mire, pero antes de seguir con esto, vamos a ver una palabra. Vamos a descubrir qué quiere decir una palabra, porque dice aquí en el verso 2 que también fueron invitados Jesús y sus discípulos. Vamos a estudiar qué significa la palabra discípulo. Si lo analizamos en el hebreo pictográfico, es que es una cosa maravillosa. El Señor hasta con dibujos nos habla, fíjese. Ya dijimos que el hebreo pictográfico son como los dibujitos, como los emojis de hoy en día. Y discípulo, yo le voy a decir cómo se escribe en hebreo. Ya sabe usted que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Y estas son las letras, ojalá que se miren. Este es el hebreo moderno. Esta es la tab. Esta es la, déjeme ver, lamed se habla. La que sigue es la men, la yod y la dalet, que es esta última. Esto es hebreo pictográfico. Fíjese, la tab es una señal. La lamed es un cayado del pastor. La men es agua o sangre. La yod es un brazo con unas manos que accionan, ¿verdad? Y la dalet es una puerta, es la puerta enrollada del nómada, la tienda del nómada, que es enrollada. Fíjese, si lo leyéramos, si leemos nosotros lo que dice la palabra discípulo, que está escrito con estas letras, dice, uno que está en pacto, porque mire, en pictográfico es una cruz, la tab, y significa pacto o señal. El cayado del pastor, las aguas, estas aguas, este es el brazo que dijimos que acciona y esta es la puerta. Si lo leyéramos, dice que es uno que acepta estar en pacto, mire, uno que acepta la autoridad del líder, porque ya dijimos que el bastón del pastor es liderazgo. Y dice uno que se sumerge, uno que está en pacto, uno que acepta la autoridad del líder, que se sumerge en el agua para accionar y entrar por la puerta. Mire qué lindo que hasta en los dibujos el Señor nos da el mensaje que necesitamos nosotros escuchar. Entonces, ya después de... Ay, perdón, hermanos, pero esta garganta me tiene loca. Y el verso 3 dice, faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Y Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Pero mire el consejo que va a dar María, la madre de Jesús.
Y su madre le dijo a los que servían: haced todo lo que él os dijere. Y ese consejo también viene para nosotros. Son palabras muy importantes porque les está hablando a los que sirven. ¿Usted está sirviendo al Señor? ¿Servimos nosotros a Dios? Bueno, entonces oigamos este consejo y hagamos todo lo que dice el Hijo de María, Jesús. Para María, Jesús es su Salvador. Lo dijo en el Magnificat. Dice: engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Estas son palabras de María. Están escritas en la Biblia, fíjese. Así que sigamos el consejo y hagamos todo lo que esté escrito aquí en la palabra que dijo el Señor Jesús que hiciéramos. El verso 6 dice: y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, y en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. En ese tiempo esas vasijas de piedra tenían que estar ahí porque los sacerdotes tenían que purificarse, tenían que estar listos por si los llamaban al servicio en el templo. Tenían que estar en estado de purificación. Y era común que en esos tiempos del templo esas vasijas estuvieran llenas de agua, fíjese, porque ellos tenían que lavarse, que purificarse antes de entrar al templo. Entonces, pongamos atención a cada elemento que menciona aquí, lo que estamos leyendo, fíjese, porque ya sabemos que dice que hay tinajas con agua y nosotros sabemos que el símbolo del agua simboliza la palabra, fíjese. Leamos en Jeremías 2:13 y mire cómo dice: porque 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Jesús hizo esta misma conexión que está haciendo aquí Isaías y lo dice en Juan 7, del 37 al 38, se lo leo y dice: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie, alzó su voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Mira, entonces vemos que Él, Jesús, es la palabra. Él es el agua de vida. Y miramos que está en esta fiesta. Y en esta fiesta, los que están ahí no saben que tienen a Jesús, que es la palabra de Dios. Juan dice que esta es la palabra, se hizo carne, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan, nos dice en su evangelio Juan. Fíjese, mire qué precioso. Así que tenían ahí, tenían a Jesús, tenían la palabra viva y no sabían ellos. La palabra en la vida simboliza el agua y Jesús es el agua viva que nos purifica. Ahí habían 6 tinajas, dice, llenas de agua, pero no es el agua que purifica. Esa agua que estaba ahí no era la que purifica, la que nos da Jesús. La palabra que nos da Jesús, ese es el agua que lava nuestro interior y nos limpia y nos devuelve a la vida. Fíjese. El verso 7 dice: Jesús le dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Este hombre el maestresala es el que organizaba las fiestas, que miraba que no faltara nada en ese lugar, en esa cultura. Eso era grande, fíjese, en ese tiempo. La gran fama era que hicieran una fiesta donde
hubiera de todo, comida, vino, de todo, que no faltara nada. El 9 dice, cuando el maestresala probó el agua hecha vino sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora, le dijo. Entonces ya vimos que el agua es la palabra, pero ¿qué representa el vino? Fíjese, el vino representa el gozo, representa el pacto, fíjese. En realidad, si nosotros nos pusiéramos a pensar qué es el vino, cómo se hace el vino, qué tiene que suceder para que haya vino, lo primero que necesitamos es el agua que cae del cielo. El agua, porque sin agua no pueden haber uvas. Lo principal para que hayan uvas es agua que cae del cielo, el símbolo de la palabra. Y mire, le voy a leer algo que dice Isaías precioso. Isaías 55:10 dice, así como la lluvia y la nieve caen de los cielos y no vuelven allá, sino que riegan la tierra y la hacen germinar y producir, con lo que dan semilla al que siembra y pan al que come. Así también mi palabra, cuando sale de mi boca, no vuelve a mí vacía, dice la palabra, sino que hace todo lo que yo quiero y tiene éxito en todo aquello para cual la envié. Mire qué belleza, mire lo que hace la palabra de Dios. Dice que hace germinar, da fruto la palabra de Dios. Estar oyendo la palabra de Dios, mire, hace que nosotros demos fruto y buen fruto. Así el agua, dice, que cae del cielo, moja la tierra y sale el fruto. Y ese fruto se convierte en vino. El vino representa la reconciliación de Dios con su criatura, con su pueblo. Por eso el vino fue usado, mire, como señal del nuevo pacto. Esta es mi sangre del nuevo pacto. Mateo 26:27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Mire si no es linda la palabra y nos lo explica todo. Entonces nuestro Mesías comienza su ministerio con este primer milagro. Mire, en una boda, en un lugar, el cual el nombre significa compra. Mire, no hay nada de casualidades en la palabra. Todo está como Él, de la forma que Él nos quiere explicar a nosotros su palabra. ¿Qué dijo el maestresala cuando probó el vino? ¿Dejaste el mejor vino para el final? Le dijo al esposo, fíjese, el Señor nos ha reservado a nosotros el mejor vino para el final. Él es, mire, Él es la palabra, Él es el vino que produce gozo en nuestro corazón cuando lo escuchamos, cuando escuchamos su palabra, aunque estemos muy tristes, aunque estemos muy acongojados. Esa palabra trae alegría a nuestro corazón, trae paz y trae gozo. Fíjense. El verso 11 dice, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Así como usted y yo hemos creído en él. El 12 dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos, y estuvieron ahí no muchos días. Aquí lo dejamos, pero le vamos a dar gracias al Señor por su palabra y le vamos a dar gracias a Dios porque nos ha escuchado y nos ha contestado.
las peticiones que le hemos puesto. Pero las que están pendientes, por favor, ayúdeme a orar para que el Señor nos escuche y nos conteste pronto. Te damos gracias, Señor. Te agradecemos de todo corazón que nos hables verso a verso, Señor, para explicarnos lo que dice tu palabra. Gracias por esa instrucción, Padre amado. Te agradecemos de todo corazón, porque eso nos hace a nosotros vivir en paz y en libertad, Señor. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo, Señor, y estamos orando por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, Señor, rogándote que les quites el velo, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene, en el nombre del Señor. Y aquí te presentamos las peticiones de tu pueblo, y te rogamos por Melissa, Señor. Ayúdala en esos exámenes del doctor, para que no se retrase su regreso, Señor. También te estamos pidiendo por Graciela Flores, que quede libre de sinusitis, de gastritis, de esas úlceras que tiene, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y por su hija Jamie Lisette Avitia, para que toque su corazón y que tu luz alumbre su camino, Señor. Y lo mismo te estamos pidiendo para Mía Fernández, para que tú visites su casa y la limpies, Padre, y que Mía pueda conocerte, Señor, y encuentre esa luz para su camino, Padre. Y aquí te presentamos también a Mauricio Pineda, que tuvo ese terrible accidente. Sánalo, Señor, tócalo, háblale a su corazón, Padre Santísimo. Te rogamos por Héctor Ahumada, que tiene cáncer de hígado. Apiádate de él, Señor. Y te suplico que te apiades de Blanca, esa operación que va a tener en las piernas. Sé tú con ese médico, Señor. También por Elis, sana tú, Señor, cualquier enfermedad que ella tiene, Padre. Por Elizabeth Benavides, sánala, Señor, ayúdala. Te suplicamos, Padre Santo, que pongas tus manos ahí. Por Javier Fernández, Padre Santísimo, tú conoces su situación. Protégelo, Señor, ayúdalo. Y toca el corazón de Alicia y llénalo de paz, para que ella sepa que tú todavía haces milagros, Padre. Por Antonio Caro, para que seas tú quien le haga justicia y lo ayude con esa corte que aún tiene, Padre Santísimo. Para que él vea tu amor, Padre Santísimo. Para que él pueda sentir tu abrazo, mi Dios. Por los papás de Domingo, ayúdalos, Señor, tócalos. Son tus siervos, mi Dios, sánalos. También oramos por Norma y te agradecemos que hayas estado con ella todo este tiempo, Padre. Pero te suplicamos que sigas a su lado, Padre, hasta el final de sus 9 meses. Te pedimos por Nicolás Velázquez, de 4 añitos, diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Señor, ayúdalo. Por Dylan Morales, este jovencito de apenas 15 años con agua en el cerebro. Tócalo, mi Señor, sánalo. Por Ivani Avellán, seguimos orando con fe, por sanidad para toda su familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y ponemos a estas personas diagnosticadas con cáncer. José, que tiene cáncer de intestino, apiádate de él, Señor. Por Carla, con cáncer de ovario, pon tus manos preciosas sobre ella. Por la señora Irma Fábregas, pon tus manos, Señor, ayúdala, sánala. Por Luis Miguel García, Señor, tócalo, Padre, sánalo, ayuda a esta familia. Por Bianca, de 35 años, con esos 2 niños pequeños, ayúdala, mi Señor. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, sé con ella, Padre. Por nuestros queridos hermanos Molina, ellos son tus siervos, Señor, y todo lo hacen con alegría de corazón. Manda ángeles con un toque de sanidad para ellos, Señor. Por ese grupo de jovencitas de Honduras y El Salvador que están siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y esos jóvenes que nos escuchan a través del internet, Señor, atráelos a ti. Llámalos por nombre, Señor. Ellos son el futuro de la iglesia. Y te pido que bendigas a los emprendedores, a esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias, Señor, prospéralos. Y pongo a mis hermanas, Señor, a la Clarita. Dale riñones nuevos, Señor. Haz un milagro en ella, Padre. A la Raquelita, destápale las arterias, Señor, a la Carol. Llena
Llena esas casas de tus ángeles, Señor, para que las cuiden y las ministren, Padre. Por Audrey, sánala, Señor, es tu sierva. Por mi hija María te suplico, Señor, que restaures todo su cuerpo. Por mi hijo Francisco te agradezco que estés a su lado. Por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, que la cuiden y la defiendan, Señor. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Y por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo, Padre. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor, bendícelos. Y no permitas que el enemigo entre ahí, Padre. Por la audiencia de Guatemala, de Centroamérica y Suramérica, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar así la vida eterna. Porque todas estas cosas, Señor, las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, y si Él lo permite, mañana a esta hora vamos a estar abrazándonos con su preciosa palabra. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.